jo posaré a disposició de Sara la presentació per si algú de vosaltres la vol tenir, no tinc cap problema en compartir-la amb vosaltres. Tot al contrari. Einstein, que vamos haciendo de tanto en tanto alusión a él, decía una frase que en este momento nos viene que ni pintada. Decía que en los momentos de crisis la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y es algo en lo que creo profundamente. Antes tenía la suerte de hablar con el responsable de emprendeduría y en este momento necesitamos gente imaginativa, gente creativa, gente con capacidad innovadora y con capacidad de emprender proyectos. Y para este tema en concreto, todo lo que sería la utilización de un mapa mental es algo que nos puede ayudar y nos puede ayudar de mucho. Imaginación. ¿Por qué imaginación? ¿Por qué la imaginación es tan importante? Pues la imaginación es importante porque la imaginación y la creatividad se da en las personas. La imaginación sería ese sueño que nos ayuda a generar ideas, ese sueño que nos fija objetivos ambiciosos, que nos ayuda a generar alternativas muchas veces imposibles hasta que alguien nos las prueba. ¿De acuerdo? Hay muchas de las cosas que hacemos y con las que tenemos hoy en nuestro entorno que eran hace unos años poco menos que imposibles y hoy están en la mano de los niños, en la mano de los adultos. Imaginación, en el centro, creatividad. La creatividad es la puesta en práctica de ese sueño, de esa ensoñación, de esa imaginación, cuando lo plasmamos en algún tipo de objeto o lo plasmamos, lo cristalizamos en algún tipo de obra. Puede ser una obra literaria, puede ser un cuadro, o puede ser una idea, como podemos pensar en los mapas mentales. Y finalmente, imaginación, creatividad. Y finalmente lo que tenemos en las empresas es innovación. La innovación no sale porque sí. La innovación sale de personas que sueñan cosas. Y esto, a veces no nos gusta tener a alguien que sea muy soñador en la empresa, pero queremos innovar. No queremos gente original, no queremos gente creativa, pero queremos ser los número uno en innovación. Es una incongruencia. La imaginación, esa ensoñación, ese generar ideas novedosas, diferentes, nos lleva a ser creativos y si las empresas son inteligentes, lo que harán será cristalizar esa creatividad en productos o servicios innovadores, en forma de gestionarse innovadora. ¿De acuerdo? Y eso sale, no lo olvidéis nunca, de los sueños de alguien. Alguien sueña que eso se puede hacer de otra manera, es capaz de hacer una propuesta, ahí estaría la creatividad, y alguien es capaz de aplicarlo y ahí estaría la innovación. ¿De acuerdo? La creatividad sería el proceso mental que nos ayuda a generar esas ideas, mientras que la innovación sería la aplicación práctica de esas ideas en un entorno mucho más tangible, mucho más de eficacia y de objetivos organizacionales empresariales. ¿De acuerdo? Un par de definiciones de creatividad. Dice que la creatividad se manifiesta mediante la conexión nueva, original y explosiva de asociaciones diferentes, de elementos diferentes. Tiene que ver con lo que decía, alguien es capaz de soñarlo, de imaginarlo, y en cuanto lo plasmamos nos convertimos en creativos. ¿De acuerdo? También otra de las definiciones, la capacidad de pensar más allá de las ideas admitidas, combinando de forma inédita conocimientos ya adquiridos. Con mucha frecuencia asociamos el ser creativo con inventar algo que no existía. No necesariamente. La creatividad siempre parte de algo que ya existe, que ya tenemos a nuestro alcance, ya tenemos en nuestro entorno. Y las innovaciones son frutos de un desarrollo reflexivo, lógico y estructurado. La innovación es creatividad llevada en un entorno de planificación. Es muy difícil, hoy me levanto y hoy voy a innovar. Hay personas que lo hacen, hay empresas que lo hacen y además les sale.
Pero si eso lo hacemos en un entorno planificado, no saldrá una vez cada 15 años, sino saldrá una vez cada tantos meses. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Igual, y con esto también quiero apuntar una cosa que es importante. En el entorno de creatividad, en el entorno de innovación, solo podemos ser creativos y ser innovadores si estamos dispuestos a equivocarnos y aprender. Fundamental. Solo si estamos dispuestos a equivocarnos y aprender, seremos realmente innovadores. Hay empresas donde la gente no se atreve a proponer nada. Y eso no es casual, eso es fruto de una historia donde la gente ha propuesto cosas, algunas han funcionado, otras no han funcionado, y si estamos en un entorno que castiga el fracaso, tendremos un montón de personas reactivas. ¿De acuerdo? Si castigamos el fracaso, solo tendremos gente que reaccionará a las peticiones, reaccionará a las demandas, reaccionará a los gritos, pero no vamos a tener personas ni creativas ni innovadoras. El que se piense que la primera idea que tenemos va a ser la bomba y va a funcionar, a lo mejor sí, eso en algunas películas ocurre, en algunas películas y en algunas realidades, pero no es la forma de trabajar con intención que yo os quiero proponer hoy. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo pongo, cuando hablamos de creatividad y de innovación, no sé si lo sabéis, pero la empresa del mundo que más plata compraba, ¿sabéis quién era? Hasta hace 10-15 años. La empresa del mundo que más plata compraba era Kodak. Era la empresa del mundo que más plata compraba. Kodak tenía unos laboratorios importantísimos, poderosísimos, que hacían muchísima investigación. ¿De acuerdo? Y llevaban una línea de investigación importante. Antiguamente, los que habéis hecho fotografías con cámaras reflex lo sabéis, comprábamos las películas y decíamos ASA 100 o ASA 400, y algunos que ya eran la bomba, un ASA 1000, ¿no? O sea, ya era lo más de lo más. El ASA era la finura del grano que te permitía hacer fotos de mayor calidad. Y mientras Kodak dedicaba sus laboratorios y sus investigadores a ver cómo podían hacer más pequeño el grano de plata en las películas, hubo otra gente que se dedicó a inventar la fotografía digital. ¿De acuerdo? Soñó que se podían hacer fotografías de otra manera y soñó que la forma de capturar las imágenes podía ser a través de información digital. Y mientras unos investigaban y gastaban toda su fortuna en investigar el ASA de las películas, habían otros que dejaban de utilizar películas para siempre. ¿De acuerdo? Eso se llama innovación disruptiva, innovación de antes y después. Hay antes y un después de la fotografía digital. Hay personas, evidentemente, que siguen utilizando películas. Deciros que el año pasado Kodak entró en expediente de suspensión de pagos y que de hecho ha cerrado a nivel mundial. Puede quedar alguna sucursal, puede quedar algo, sin embargo ha quedado absolutamente fuera de mercado. ¿De acuerdo? Hay tecnologías que alguien sueña, las hace posibles y generan un antes y un después. ¿Con esto qué quiero decir? Que ha habido un montón de pruebas antes de llevar esto a fin, de llevarlo a buen puerto. Claro que ha habido equivocaciones muchísimas y claro que habrá habido tentación de dejar de investigar en esa línea, porque ¿para qué si ya tenemos lo otro? ¿De acuerdo? Sin embargo, en el mundo en que estamos, en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad del conocimiento, es una sociedad donde tenemos toda la información al alcance de los dedos, o de los móviles, da lo mismo, enseguida podemos acceder a la información en tiempo real. Hará falta algo más, hará falta esa creatividad y hará falta esa interconexión que la información la consiga transformar en algo creativo, en algo innovador. En ese sentido, la herramienta que yo os presento y el concepto que yo os presento creo que ha aportado mucho y sigue aportando y va a seguir aportando mucho en los próximos años. Finalmente, las 4 características fundamentales de lo que es la creatividad y del pensamiento creativo
son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. La fluidez como capacidad de generar una cantidad importante de ideas, una cantidad importante de respuestas a un pensamiento que ya está establecido, a una pregunta que nos estamos haciendo. Fluidez como capacidad de generar muchas ideas, muchas respuestas. La flexibilidad tendría que ver con la capacidad de tener una visión más amplia de nuestras alternativas, de las opciones que vamos a utilizar. La originalidad es pensar nuevas ideas o pensar el mismo problema de forma diferente o la misma solución de forma diferente. Siempre o con mucha frecuencia pensamos que la creatividad tiene que ver con algo nuevo, pero muchas veces es no necesariamente algo nuevo, sino algo de forma diferente. Y eso me conlleva el ser creativo, el proponer una solución novedosa al mismo problema. Eso también es creatividad, la originalidad en la respuesta. Y finalmente, elaboración. La creatividad y la innovación requieren de una parte importantísima de trabajo, de elaboración. Podemos tener un sueño, pero si no hay un trabajo importante, difícilmente conseguiremos que cristalice en una solución aceptable, en algo que podamos manejar, en algo que podamos desarrollar. Y el lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro de la creatividad y de la innovación es algo que ya conocemos: el conformismo, la rigidez, las críticas precoces, el estar siempre aferrado a normas, a dogmas, a esto es lo correcto, ¿de acuerdo?, a procedimientos fijos, el desvalorizar o el no valorar lo desconocido o lo que no conocemos o lo que conocemos poco, las ideas de los demás, ¿no? El estar sometidos a la autoridad, el tener miedo a cambiar, ese miedo tan humano que es el miedo a hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Algo que nos cuesta tanto. Imaginar si ahora os dijera que tenéis que, a partir de mañana, lavaros los dientes con la mano opuesta a la que os laváis todos los días, lo que os costaría. El ser humano, pensar que más del 95% de nuestro día a día está fijado en rutinas, puras rutinas. Si yo os pidiera que cruzarais todos los brazos, por favor, ¿los podéis cruzar un momento? ¿Los podéis cruzar de otra manera? Cuesta, ¿eh? De hecho, alguno de vosotros en 3 o 4 minutos todavía estaría ayudándole para cruzar las cosas. No es malo, eso no es malo, sencillamente es así. El ser humano siempre busca utilizar la energía que tiene de una forma eficiente, ¿de acuerdo? Y fijaros, y esto tiene que ver también un poco con lo del tema de liderar, fijaros cómo hacemos las cosas, por defecto, así, una forma de siempre. Dices, de otra manera, ¿qué habéis hecho? Lo contrario. Os suena, ¿no? Nadie ha ido a cruzarlos por detrás o por arriba, ¿no? He hecho cruzar los brazos. Sin embargo, vamos a piñón, lo que entendemos, y cuando hacemos una cosa diferente, hacemos lo opuesto. Por lo tanto, ahí tenemos que ver que nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de hacer cosas, es mucho mayor de la que nosotros habitualmente nos ponemos como objetivo. El temor al cambio es algo, repito, muy humano, muy normal, y no nos tiene que dar miedo el probar cosas nuevas. De hecho, ¿por qué los niños, por qué la generación, ahora que hablamos de generaciones, la generación Y, esta generación de gente más joven, no utilizan manuales? No utilizan los manuales. De hecho, las empresas de tecnología, que son muy listas, ¿qué hacen? Dan manual, quien quiera que se lo descargue. Se han ahorrado un montón de millones en el tema de los manuales que acompañan a los móviles, a los tablets, a los ordenadores. Para aquellos que vayan a utilizarlo, que se lo descarguen. ¿Por qué? Porque se aprende probando.
Y hay algo que de pequeño ellos sí que han tenido muy claro, y es el probar, aprender, y pruebas hasta que encuentras la alternativa. La gente más joven, y esto lo tenemos que tener presente, es una generación que va a necesitar entornos de aprendizaje de esta manera, que sea aprender haciendo, no grandes clases teóricas, sino enseguida darles para que prueben, para que hagan, y generar entornos donde tengan un feedback inmediato, no aquello que teníamos en las antiguas generaciones de no news, good news, no me dicen nada, esto es que va bien, que no sé si os suena a alguno de vosotros, pero antes el entorno era, si no me dicen nada, si no me riñen, es que funciona, ¿no? Pues no, ahora lo que necesitamos es un feedback muy continuado, porque el aprendizaje requiere feedback continuado, en tiempo real, feedback en doble dirección además, eso es muy importante. Por lo tanto, el lado oscuro de la creatividad y la innovación está ahí, lo tenemos todos en mayor o en menor medida. Lo único que tenemos es que ponernos en la piel de un niño frente a un juguete que tiene que aprender a utilizar, y lo demás vendrá por sí solo. Yo os invito a probar. ¿Y cuál es el límite y nuestro potencial? Pues nuestro cerebro. Nuestro cerebro, el cómo lo utilizamos, el cómo es nuestra neurología, es lo que nos limita, porque nos limita, pero también es el gran potencial. ¿Por qué? Porque utilizamos una parte todavía pequeña para el potencial que tenemos. Algunos apuntes sobre nuestro cerebro. Esto es un mapa mental. Estamos hablando de mapas mentales, pues vamos a poner uno para tener un poco de conciencia de qué es un mapa mental. El doctor Sperry en los 80, en el 81, recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre la especialización de los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Él llevó científicamente, que era algo que se llevaba estudiando históricamente en las facultades de medicina, pero sus estudios le llevaron a identificar claramente cuáles eran las funciones de los diferentes hemisferios. Es cierto, los hemisferios izquierdos y los hemisferios derechos tienen que ver con funciones cerebrales diferentes en el ser humano. ¿De acuerdo? La parte derecha de nuestro cerebro controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, y la parte izquierda de nuestro cerebro controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Aparte de este control de manos, pies y el control corporal, todo lo que tendría que ver con la matemática, el lenguaje hablado, todo lo que tiene que ver con la escritura, lo científico, el razonamiento lógico, está en el hemisferio izquierdo. Curiosamente, también en el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, el de la secuencia, está la interpretación del lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal tiene una secuencia lógica en su expresión, y se lee, curiosamente, en la parte del cerebro, del hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Y en el hemisferio derecho es el hemisferio emocional, por excelencia. Es el hemisferio del arte, de lo artístico, de la música, de la pintura, del dibujo, de la imagen, del color, de la fantasía. ¿De acuerdo? Y con mucha frecuencia hay un cerebro que utilizamos más, un hemisferio que utilizamos más que otro. Tanto es así, yo en una ocasión tuve una alumna que era optometrista, y ella estaba especializada en trabajar cegueras psicológicas, ¿no? Y entonces ella había descubierto que algunas de las cegueras psicológicas que había desbloqueado y había trabajado eran cegueras emocionales, ¿vale? Eran cegueras traumáticas, tenían problemas de que no veían con un ojo y no veían con el ojo izquierdo porque tenían un bloqueo emocional desde hacía mucho tiempo, y a medida que iba avanzando el bloqueo iba perdiendo la visión de un ojo. Imaginaros cómo lo emocional puede terminar impactando en lo fisiológico. ¿De acuerdo? El hemisferio derecho
tiene que ver con la parte izquierda fisiológica de nuestro organismo y el izquierdo con la derecha, ¿de acuerdo? Y el hemisferio derecho es emocional. En muchas, hoy que estamos en el Día de la Mujer, en muchos entornos se habla que el hemisferio derecho tiene que ver más con lo femenino, con la sensibilidad, con el arte, con la emoción, con los sentimientos, con todo este tipo de cuestiones. Y el hemisferio izquierdo es más frío, más lógico, más secuencial, de unas cosas de una en una, y poco a poco, y uno tras otro. Eso es como muy, muy masculino. Bueno, o al menos el tópico es... No es así para todos, evidentemente, pero sí es así para bastantes. Entonces, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y hay un descubrimiento y un trabajo que se está haciendo ahora también en el ámbito de la neurología, es decir, que esos ámbitos, los ámbitos en los que estamos comentando ahora, son relativamente modernos y que en los próximos años veremos unos avances tremendos. Se está trabajando el tema de la neuroplasticidad. ¿Y qué es esto de la neuroplasticidad? Esto viene a raíz de... históricamente se decía que a partir de los 20, 22 años, 23 años, se empezaban a morir neuronas y que ya no se regeneraban. Esto es una buena noticia, no es cierto. Sí se regeneran neuronas, pero no se regeneran de forma aleatoria. Se regeneran neuronas en el cerebro en las partes que más utilizamos. En las partes que no utilizamos, en nuestro cerebro, si hay alguna de estas partes que utilizamos poco o no utilizamos, nuestro cerebro se deteriorará en esa parte del cerebro. Con esa parte me refiero también a lo emocional, no solo al lenguaje matemático o al lenguaje verbal, sino también en la parte de las emociones, en la parte de la creatividad. Por lo tanto, la neuroplasticidad nos ha aportado un descubrimiento, entre comillas, y es que el cerebro sí maneja el crecimiento de las neuronas, sí crecen neuronas, pero solo en aquellas partes que utilizamos de forma intensiva, ¿no? Así se ha descubierto que los músicos pues desarrollan unas partes, la música está en estas partes del cerebro, y en las partes que luego en autopsias y tal descubren que tienen más desarrollado el cerebro. Todo lo que tiene que ver con la imagen, con lo visual, es esta parte del cerebro. Y esa parte, por ejemplo, en los taxistas y en otras personas que utilizan mucho lo visual, los artistas, los diseñadores, la tienen súper desarrollada, mucho más que la media, ¿no? Entonces la neuroplasticidad nos ha venido con nuevos descubrimientos, ¿no? Y dice que es un fenómeno mediante el cual el aprendizaje y la experiencia modifican continuamente nuestro cerebro en forma temporal o permanente. Será permanente si seguimos utilizándolo, será temporal si empezamos a utilizar algo y lo dejamos. De repente empezamos a hacer dibujos y generamos un determinado crecimiento neuronal, pero si dejamos de dibujar, inmediatamente ese crecimiento dejará de darse. ¿De acuerdo? Entonces modifican continuamente el cerebro o momentáneamente, influenciando el desarrollo de las capacidades de la conducta y la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Podemos aprender, esta es una gran noticia, a hacer casi cualquier actividad con independencia de la edad que tengamos, si nos dedicamos y si probamos y si lo tomamos desde el juego. Con lo cual, nuestro cerebro generará neuronas en aquella parte que más utilicemos. Luego hay inteligencias. Otro de los investigadores en el ámbito de la inteligencia humana, el doctor Gardner, nos habla de inteligencia musical. Cuando he dicho el ámbito que desarrollemos, me he pensado a mí tocando una guitarra o un violín y no me veo. Haciendo otras cosas sí, pero la música no es lo mismo. Entonces, nuestro cerebro sí genera determinadas neuronas, crea neuronas, hace que crezcan neuronas en aquellas partes que más utilizamos. Lo que pasa es que luego uno tiene las capacidades que tiene. Y finalmente, a medida que pasa el tiempo, y se vuelve una y otra vez sobre el mismo tema, los circuitos llegan a generar cambios fisiológicos. O sea, podemos aprender a trabajar de diferente manera si lo repetimos el número suficiente de veces. De hecho, en los nuevos estudios que hay sobre cómo se adquiere un hábito, hablan de
60 y tantos días haciendo aquello de la misma manera, en la misma hora. Es aquello. Para, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Una vez has hecho 60 y tantos días a la misma hora, recorridos similares, ya no tienes que pensar, wow, me tengo que poner las zapatillas otra vez, ahora frío. No, no, ya vas en automático. Se generan circuitos para incorporar hábitos. Esto los fumadores lo saben muy bien. Cuando empezaron, insistieron y lo han conseguido. ¿O no? De hecho, ahora lo que cuesta es dejarle. También se puede. Bueno, entonces, eso se llama neuroplasticidad y es un fenómeno que se está estudiando y se está estudiando mucho, sobre todo para temas de Alzheimer y de tercera edad, de demencia senil. Es un ámbito de trabajo apasionante y, de hecho, ahora hay toda una corriente que tiene principio en este tipo de cuestiones. Hablamos de neuromarketing, neuromanagement, neuroliderazgo, neuro lo que sea. Hablamos de aprovechar esa forma natural de funcionar de nuestro cerebro para conseguir determinadas cosas. ¿Y cómo funciona? Pues aquí tenéis unas cuestiones gráficas, ¿no? Sobre las áreas del cerebro que están involucradas en determinadas cuestiones. Yo os comentaba antes, los centros de la visión son estos, los centros de pensamiento son, cuando es pensamiento racional, es la parte frontal, es esta parte la que se activa más, y es la parte más externa a nosotros. Cuando recordamos, nos vamos al centro, a los lóbulos y a la parte de atrás. En temas físicos ya veis que no hace falta tampoco utilizar mucho. De verdad, cuando corremos sí que utilizamos alguna cosa, pero tampoco los centros motores, sobre todo. ¿De acuerdo? Fijaros en la música y el lenguaje. Solo con tonos, fijaros la diferencia cuando es una canción o cuando es solo tonos musicales. Hay mucha diferencia. De hecho, estaban haciendo investigaciones sobre el tema de las distintas culturas, cómo activaban el cerebro, ¿no? Entonces, se sabe que los europeos utilizamos zonas concretas del cerebro, y ahora, y de buen rollo, los chinos, es como un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque su lenguaje es un lenguaje icónico y al mismo tiempo es verbal y visual. Por lo tanto, cuando ellos piensan, y piensan en su idioma, ellos visualizan lo textual y el dibujo, ¿no? Entonces, claro, ellos utilizan más partes del cerebro a la hora, los chinos, los japoneses, los que utilizan lenguaje más simbólico, utilizan más parte del cerebro de la que utilizamos nosotros, que está, como veis, muy claramente ubicado. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver, hemos visto un poco el cerebro y ahora vamos a ver tipos de pensamiento, ¿no? ¿Lo ponemos con interrogante o no? Los pensamientos, vamos a hablar de tres niveles de pensamiento. Pensamiento lógico. El pensamiento lógico es el pensamiento que consideramos como la forma correcta de pensar las cosas, aquello que a veces no se atreven a verbalizarlo, pero tú ya lo ves en cuanto te corrigen 2 veces, es aquello de aquí se piensa así, ¿de acuerdo? La forma correcta es la forma lógica, ¿no? Y a veces haces una propuesta y dices, pues si esto no tiene ni pie ni cabeza, esto no es lógico, ¿no? Eso es pensamiento lineal, pensamiento lógico, ¿de acuerdo? Es un pensamiento en el que las cosas han de encajar como en un puzzle, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que no encaje ya no es de este juego, es de otro juego, ¿de acuerdo? Funciona muy bien todo el encadenamiento de ideas. Es de hemisferio izquierdo y procesa el pensamiento lógico, sobre todo la información que escuchamos, la información que leemos y lo no verbal. Lo prioriza sobre cualquier otro tipo de información. Y es un tipo de pensamiento, el pensamiento vertical,
en el que lo que hacemos es seleccionar un camino excluyendo otros. A medida que tomamos una determinación, todo lo que no es esta baldosa ya queda excluido. Todo lo que no es esta ya queda excluido. Funcionamos y lo correcto es esto y todo lo demás no nos importa y no tiene que ver ya con esto, y es un camino de exclusión. ¿De acuerdo? Excluimos otros caminos, otras bifurcaciones. Y los pensamientos lógicos, verticales, son procesos finitos. Hay un inicio y cuando encuentran la solución es el final y ya está. Y hay que dejar de pensar porque ya lo has encontrado. O sea que no, a vosotros seguro que no lo han dicho nunca. Dice, pero ¿para qué vas a pensar más si ya lo tenemos? ¿No? Si ya lo tenemos, ¿para qué hay que pensar más? Pues no hay que pensar más, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Como proceso finito y excluyente. Si ya tenemos una solución, no pensemos más a ver si encontramos otra. Y excluye lo que nos parece relacionado con el tema que estamos trabajando. Pensamiento. Una variedad es lo que conocemos como pensamiento convergente, que es aquel tipo de pensamiento en el que lo que hacemos es buscar soluciones dentro de determinados patrones y soluciones que serán o correctas o incorrectas. O serán la solución o todo lo que no sea la solución será incorrecto. El pensamiento convergente trabaja lógica, de forma lógica, coherente, analítica, racional y tiene un gran cuidado en los detalles. Cualquier detalle que no encaje será excluido o la parte esa será excluida. Tienen que encajar todo a la perfección. Si no, nos encontramos que no funcionamos. Durante muchos años, todas las pruebas de inteligencia, lo único que medían era este tipo de pensamiento secuencial y lógico. Entonces, aquellas personas que podían ser muy creativas, podían tener un pensamiento sistémico impresionante, pero aquello como no se medía, decían, niño, tú eres tonto. O casi. O está en el límite. Daba lo mismo lo que hicieras, porque si no eras si no manejabas bien este tipo de pensamiento, rápidamente ibas al pelotón de los tontos. Históricamente el coeficiente de inteligencia mide este tipo de pensamiento secuencial. Y yo he pensado que mejor que poner un pequeño guiño, una pequeña serie de estas así que todos hemos hecho alguna vez, y yo os invito un par de minutos a que penséis cuál es el siguiente número de esta serie. Debo decir que hay que pensar en castellano, No, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. El siguiente número es... ¿Y es? 200. Sí. Creo que tenemos un grupo que piensa no solo desde lo secuencial, sino desde el pensamiento lateral. Sí, el siguiente número es 200. Generalmente, ¿dónde nos vamos por defecto? Pues, ¿cómo cruzamos? A ver, como número. Y buscamos el siguiente número. Por eso también yo he querido leer 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, 201, así hasta 299, 2000. ¿Lo veis? Generalmente trabajamos con una parte, solo una parte de la información. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con todo el cerebro, que para eso lo tenemos. El hemisferio derecho hemos dicho que procesaba la información no verbal, las imágenes, las melodías, las entonaciones y mucha información espacial. Y todo lo emocional y toda la fantasía es hemisferio derecho, la creatividad. El mismo autor, cuando nos habla de pensamiento divergente, es cuando utilizamos caminos que van en diferentes direcciones a la hora de solucionar un problema. No lo abordamos desde un camino único y excluyente, sino vamos explorando caminos para solucionar la cuestión. Ver a un niño frente a una consola y veréis cómo prueba 22 cosas hasta de espaldas.
lo prueba de cualquier manera. ¿Por qué? Porque es eso lo que hay que hacer para aprovechar nuestro potencial. ¿De acuerdo? Y hay algo que es importante. El mismo problema puede tener distintas soluciones, señores, señoras. Estamos acostumbrados a la solución única, ¿no? De hecho, en la televisión todos los días lo vemos repetidamente. Es lo que hay que hacer. Es la solución. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas respuestas posibles a la mayoría de problemas a los que se enfrenta el ser humano. ¿De acuerdo? Y escogemos una solución como la mejor para nosotros, pero no tenemos que escogerla de forma exclusiva. También dentro de ese pensamiento procesa ocurrencias, fantasías, intuiciones, ¿no? Y lo que nos hace es asumir riesgos, nos da flexibilidad a la hora de abordar situaciones, abordar problemas, y trabajamos desde el pensamiento metafórico, y esto es importantísimo, es un tipo de pensamiento que cada vez tiene más peso. Tiene más peso porque en la metáfora nos encontramos con la parte más secuencial, la solución, pero también nos encontramos con la parte más emocional, aquella historia que te llega adentro, y la solución no es que la hagas desde la parte lógica, sino que estás trabajando la lógica y la emoción. Por eso las historias, las metáforas son tan importantes, y por eso las historias, las metáforas cada vez se están utilizando más a la hora de transmitir algo, a la hora de compartir una información, a la hora de promover cualquier tipo de cambio. Tenemos dentro de lo que es pensamiento creativo, evidentemente hay que hacer mención del señor Eduardo de Bono. Su pensamiento natural dice que cualquier moda de mirar el universo, de mirar la realidad, de mirar un problema, de mirar el mundo, es solo una forma entre las muchas posibles, ¿de acuerdo? Y que a la hora de abordar un problema, lo que tenemos que hacer es coger la información que tenemos y también jugar con lo que no tenemos, ¿de acuerdo? Porque cosas que son muy extrañas, de hecho, muchas campañas de marketing, una de las cosas que hacen, trabajan mucho en marketing desde el pensamiento lateral, es, para vender sillones vamos a pensar en zapatos, ¿no? ¿Cómo? Pues venga, vamos a pensar en zapatos para vender sillones. Inmediatamente empezamos a hacer algo que no hace la competencia, al menos inicialmente, ¿no? Y entonces empezamos a buscar soluciones y buscamos asociaciones que de otra manera no se nos ocurrirían, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar este pensamiento lateral para optimizar las soluciones, para ser mucho más creativos, mucho más innovadores. De hecho, el señor de Bono tiene metodologías súper contrastadas, como los 6 sombreros y otras muchas, y yo recomiendo, es un autor que recomiendo leer y trabajar porque merece la pena. Es el pensamiento lateral es creador, está relacionado con la percepción, la creatividad, el ingenio. Recordar que si solo utilizamos el hemisferio izquierdo, ¿qué tenemos grande en nuestro cerebro? El hemisferio izquierdo. Este era fácil y simple. Si utilizamos el pensamiento derecho, el hemisferio derecho de nuestro cerebro, pues tendremos un pensamiento muy emocional, pero muy poco lógico, muy poco secuencial, muy poco práctico, y entonces tampoco tendremos la mejor solución. La mejor siempre está en el mix, ¿de acuerdo? Y la creatividad, aquello que decían algunos autores, es decir, sí, pero a mí que la creatividad me pille trabajando, ¿no? Esto viene de Wilde, lo recogió Picasso y luego lo han dicho otros muchos artistas, ¿no? Sí, a mí la creatividad me pilla todos los días trabajando a las 8 de la mañana, ¿no? Y claro que soy más creativo, pero hay gente que es muy creativa en el bar, ¿no? Aguantando una copa, tiene unas ideas geniales, pero como nunca las lleva a papel, la competencia siempre se la adelanta. Y sí que tiene buenas ideas, pero eso no es creatividad, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Hay una espiral de trabajo a la hora de utilizar de forma intencionada la creatividad, que es vamos a imaginar, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar ideas,
vamos a ponerlas a prueba, vamos a ver cuáles son sus límites, cuáles son sus fronteras, vamos a experimentar, vamos a obtener retroalimentación, vamos a ver si es útil o no es útil y vamos a ver qué más podemos añadir. Y vamos a imaginar, crear, vamos a jugar, compartir, reflexionar, imaginar de nuevo, volver a crear, jugar, compartir, reflexionar. Y yo os invito a que juguéis. Bien. Y del otro, ¿no? A que juguéis. Hay que jugar. Y hay muchas de las herramientas que tenemos en nuestro entorno que no utilizamos porque no nos atrevemos a jugar con ellas. Y el juego nos tiene que dar aprendizaje. Yo os invito a que juguéis. A veces nos pensamos que somos demasiado serios, demasiado mayores para aprender. Pues no, neuroplasticidad. Y llegamos al punto del pensamiento irradiante, ¿de acuerdo? Pensamiento lógico, secuencial, pensamiento creativo, divergente o lateral. Y ahora llegamos a un punto que tiene que ver directamente con el tema de los mapas mentales y que de hecho es el que da origen a esa técnica, a esa herramienta del mapa mental. Entonces, ahí tenéis claramente identificado que es un pensamiento irradiante, es un tipo de pensamiento basado en procesos asociativos, ¿de acuerdo? Que proceden de puntos centrales y que se van hacia los extremos. Tenemos claramente, aquí podríamos decir que podemos identificar claramente qué es importante de qué no lo es. ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Vemos rápidamente que hay este núcleo, que hay este otro núcleo, que hay este otro núcleo. Vemos los núcleos y además vemos cómo están interconectados. Esto es fundamental. Cada vez más estamos en un entorno sistémico, en un entorno holístico. Tenemos que pensar en sistemas. Otro de los pensadores a nivel organizacional más importantes que hay ahora, Peter Senge, habla de pensamiento sistémico como la base del aprendizaje organizacional. Pensar en sistemas y, os lo prometo, con una lista de palabras es muy difícil pensar en relaciones sistémicas. Para pensar en relaciones sistémicas tenemos que montar sistemas. Y yo os invito a hacer. Y veréis la diferencia de pesos que cogen las palabras, porque cuando ponemos palabras, a no ser que las hagamos más grandes y empecemos a poner colores, que habitualmente no lo hacemos, no vamos a tener el presente cuál es más importante y le damos a todo el mismo peso y no todo tiene el mismo peso. Necesitamos pensar en sistemas. ¿Sí? Además, nuestro cerebro está montado de forma irradiante. Estos son el proceso neuronal, es una capacidad, cuando Buchan lo define, habla de pensamiento irradiante como la capacidad de percepción multidireccional que tiene el cerebro humano para procesar diversas informaciones de forma simultánea. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro procesa un montón de informaciones de forma simultánea. Si no fuera así, os caeríais de la silla. Porque nuestro cuerpo no sería capaz de aguantarse en equilibrio. ¿De acuerdo? Si no, nuestro cerebro no fuera capaz de trabajar la información de forma simultánea, con lo cual esto desmitifica lo de la neurona del hombre. Tenemos más de una, generalmente no nos caemos, ¿no? Generalmente. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar distintas informaciones al mismo tiempo. Y esta capacidad es algo que podemos aprovechar. En este pensamiento irradiante dice que cada información que accede al cerebro se va a representar como una esfera desde donde van a irradiar todas aquellas ramificaciones que nosotros consideremos que son necesarias. ¿De acuerdo? Y la pauta de pensamiento sería una gigantesca máquina de asociaciones de forma ramificada y con un número infinito de interconexiones. Luego ya veremos que se pone orden, es un tema muy estructurado,
pero el punto de partida es la capacidad infinita de generar asociaciones y a partir de ahí vamos a construir. Entonces, el pensamiento irradiante trata de maximizar las habilidades cerebrales para cada persona, y se puede, como bien han hecho cuando me han presentado, aplicar tanto en un entorno personal como en un entorno profesional. Las aplicaciones son las que nosotros nos apetezcan. De hecho, ahora veremos enseguida el mapa mental, y en las propuestas yo os propongo que con las mínimas pautas que vamos a dar, o que podéis bajar de internet, o si además compráis el libro ya será la pera, con las mínimas pautas, yo os invito a el próximo fin de semana que hagáis con la pareja o con la familia, a hacer vuestro mapa mental del fin de semana y veréis qué éxito. Me lo agradeceréis mucho. De verdad, lo digo en serio. Y ya las vacaciones no os digo nada. No se olvidarán los pasaportes, ni los calcetines de frío, ni nada de eso. Vale, entonces, lo que Buzán, el autor de mapas mentales que estamos citando hace ya un rato, dice que no hay herramientas específicas convergentes o divergentes. Él lo que propone es utilizar los dos hemisferios cerebrales, utilizar todo el cerebro a la hora de realizar pensamientos, a la hora de trabajar la información, utilizar de forma simultánea lo fantasioso, lo creativo y lo lógico y lo secuencial. De hecho, esa es la forma correcta. Hay que, a veces penalizamos el pensamiento secuencial, pero cualquier buen plan termina con una secuencia de pasos. Esto no lo olvidéis. El mapa mental va muy bien para analizar problemas, pero no toma las decisiones, seréis vosotros los que tendréis que decidir. O sea, el mapa mental lo que te presenta es la información. Luego eres tú quien toma decisiones y eres tú quien prioriza, ¿de acuerdo?, en función de esa información. Entonces vamos a utilizar la parte más fantasiosa, más creativa del cerebro, y vamos a utilizar la parte más analítica, más secuencial, más planificadora del cerebro. Este es el señor Buzán, ya que lo hemos estado mencionando, ¿ves? Y este es el libro que cambió la forma de entender el pensamiento creativo. De hecho, añadió un nuevo modelo de pensamiento, que es el pensamiento irradiante. No me llevo comisión por publicitarlo, lo juro. Y se llama El libro de los mapas mentales. Hay otros muchos libros. De hecho, para aquellos de vosotros que estéis en empresas, también hay un libro que yo os puedo recomendar, que también es del señor Buzán, que es Los mapas mentales en la empresa, y que tiene distintas aplicaciones, desde el cómo hacer un DAFO con un mapa mental. Yo en uno de los talleres que estuve trabajando en mapas mentales, uno de los asistentes tenían todos los protocolos de actuación con plantillas de mapas mentales. O sea, por ejemplo, para hacer un DAFO, ellos ya entraban en el mapa mental del DAFO, lo recuperaban y lo que hacían era ir rellenándolo, y ya tenían las preguntas claves que ellos sabían que les hacían, pues eso, ser más analíticos o ser más creativos o romper con el de esto, estaban incorporadas dentro del mapa, y ya cuando cogían la plantilla, ya a partir de ahí iban construyendo. Entonces este es el señor Buzán. ¿Y qué dice de los mapas mentales? Hemos hablado de pensamiento irradiante, los tipos de pensamiento. Dice que son una forma de estructurar, organizar y generar ideas por medio de la asociación a través de una representación gráfica. ¿De acuerdo? Y nos comenta que es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo para tomar notas y planificar los pensamientos. Ha hecho marketing. Es genial. Además realmente funciona y funciona muy bien. Este es un mapa mental mío de una sesión de trabajo con uno de los equipos que estuve trabajando. Y luego también hay programas, hay software. El señor Buzán tiene evidentemente su software que desarrolló, y hay un montón de software también de libre uso. Yo en el documento que pondré a disposición pondré algunos links. Si vais a Google o a cualquier buscador y ponéis mapas mentales software gratuito, veréis que hay
salen enseguida un montón de programas de código abierto. Luego tienes la aplicación Plus, que ahí ya tienes que pagar, pero tienes una capacidad de hacer mapas bien. Este es un mapa mío. De hecho, yo enseñaba antes el mapa de esta sesión. Lo cortaré. Lo empecé a hacer en un avión, pues no es que me temblara el pulso, sino... Entonces, a la hora de ordenar la información, es perfecto. Empiezas y pum, 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 te ayuda a ordenar muchísimo. Hay que hacer varias versiones. Este es un mapa mío ya, esta es la segunda o tercera versión del documento. Decir que los mapas mentales, en esto también va bien el software. Al principio Buzan decía que era más importante es hacerlo a mano. Luego sacó el programa y ya hacerlo en ordenador. Os lo juro. Os lo juro. Luego hacerlo en ordenador también servía porque así hacía servir otros parámetros de cerebro y tal. Vale. Entonces, yo los hago a mano y luego los paso a ordenador. Pero hacerlo en la primera... Esto era para unos laboratorios que estuvimos trabajando y hicimos esta era la tercera sesión de trabajo con ellos, con el Project Manager. Y aquí estaba toda la sesión, está aquí. De hecho, cualquier libro moderno o medianamente moderno de presentaciones en público, veréis como uno de los capítulos que tiene es utilizar los mapas mentales para hacer el mapa mental de la sesión. Es algo que funciona. Aquellos que tengáis que hacer presentación al equipo o en público, yo os recomiendo que hagáis vuestro mapa mental. Es una herramienta que luego crea adicción, no sabréis ir sin vuestro mapa mental. Este es otro, este también era de reunión de trabajo con un equipo de una universidad corporativa con el que trabajo, y entonces teníamos muchos problemas, muchos follones, y dijimos, venga, vamos a ver qué es lo que tenemos para la próxima reunión. Entonces hicimos el orden del día a través de un mapa mental. Cada uno teníamos nuestro mapa mental y íbamos viendo qué temas tocábamos. Si saltábamos de un tema a otro, fijar cómo en un mapa mental puedes estar aquí mucho rato, pero luego sabes que tienes que volver aquí, que esto corresponde a un determinado momento. Enseguida tienes yo os comentaba antes, la cuestión sistémica es genial, porque en todo momento sabes en qué punto estás, pero qué te falta y cuál es el camino correcto. Incluso te permite en un determinado momento, viéndolo así, decir, no, para el tiempo que nos queda vamos a ver esto, y lo demás lo dejamos para la próxima. Pero lo ves en un entorno sistémico, ¿de acuerdo? Esto es una guía de trabajo. Y luego tú hablabas de mi presentación, este es mi mapa mental, faltan algunas cosas, pero bueno, básicamente estaría ahí. A la hora de presentarme yo, lo que hago es la información la presento con mapa mental. Y aunque parezca muy liado, en realidad es muy sencillo de construir y de leer, porque tiene unas pautas y una estructura interna impresionante. O sea, al principio cuando uno ve un mapa mental siempre piensa o hay esta sensación de desorden, de caos. En el primer mapa, en el primer borrador, seguramente sí, pero a partir del segundo las cosas se empiezan a ordenar y siguen una pauta absolutamente estructurada y lineal. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de mapa. Y trabajas la creatividad de forma planificada, de forma deliberada. O sea, decir, voy a ser creativo, me voy a hacer mi mapa mental. Fijaros cómo podemos trabajar de una forma planificada en la parte del hemisferio más derecho del cerebro. Vale, la estructura. Rápidamente. Un mapa mental, ¿os suena esto? Bueno, esta es la Puerta del Sol de Madrid. Esto todo el mundo lo reconoce rápidamente, que más que menos ha consultado algún callejero. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo es un mapa mental? Cuando penséis en un mapa mental, pensad que es como el mapa de una ciudad. Y en el centro que hay, la Plaza Mayor, la plaza más importante. ¿De acuerdo?
al centro de la ciudad y representa la idea más importante. Las calles principales, cuanto más anchas, más importantes. Esto todo lo tenemos claro, ¿no? Cuando en un mapa vemos una calle ancha, decimos, aquí seguro que vale más que no en una calle estrechita. ¿A que sí? Pues en el mapa mental es igual. Las ideas más importantes tienen las líneas más gordas. ¿De acuerdo? Y a medida que nos alejamos del centro, que es lo más importante, las líneas se van estrechando, se van poniendo más finas. ¿De acuerdo? Entonces, las calles principales irradian del centro, y las secundarias, bueno, pues representan pensamientos secundarios, ¿no? Y llegas a una placita aquí perdida, ¿no? Que casi no se ve, pero bueno, también está ahí. Y luego hay dibujos que vamos poniendo, ¿no? Antes veíamos esto, pero si luego hacemos esto, seguro que todos podemos reconocer al sitio donde dejaríamos el coche, ¿no? O el sitio donde iríamos a comprar una aspirina, o el sitio donde iríamos a coger el autobús. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque manejamos los mismos códigos. Por eso os decía yo antes que hay empresas que están empezando a utilizar los mapas mentales como el punto de partida de lanzar proyectos. Porque ya tienen sus códigos de colores, sus prioridades, sus preguntas instauradas y los tienen ahí. Por lo tanto tenemos este mapa mental del centro de una ciudad donde todos rápidamente tenemos ese lenguaje común que sabemos reconocer y sabemos utilizar. Y montar un mapa mental es muy fácil. Ventajas de esta cartografía mental. Poner foco. ¿De acuerdo? Vamos a seguir vendiéndole al señor Buzán el libro. El foco. La cartografía, cuando trabajamos con mapas mentales, los focos los tenemos clarísimos. Lo más importante al centro. El siguiente nivel es lo siguiente en importancia. El siguiente nivel es lo siguiente en importancia. Cuanto más alejado del centro, menos importante. ¿De acuerdo? Lo más importante, además, vamos a ponerlo en letras más gordas, en negrita. Vamos a dibujarlo, vamos a remarcarlo, vamos a poner dibujos para que además resalte. ¿De acuerdo? En un mapa mental, si lo miramos, enseguida vemos las cosas que son importantes y las que lo son menos. Foco. Rapidez. ¿De acuerdo? Se revisa muy rápidamente. Cuando consultamos un mapa mental, el ponerte en la situación de es cuestión de minutos. No tienes que leerte 15 páginas. Con ver un mapa mental, enseguida te das cuenta que, ¿de acuerdo? Enseguida vemos que determinadas cosas están en determinado lugar y hay un orden y hay una estructura que es cuasi, no voy a decir inmediata, pero que en muy pocos minutos vamos a estar en situación y con una claridad sistémica que de otra manera no tendríamos. Luego, algo a lo que yo doy mucha importancia y ya he insistido, la visión sistémica y la interrelación entre los elementos clave. ¿De acuerdo? Está ahí, hay asociaciones, podemos ir marcando asociaciones entre aquellos elementos que consideramos importantes, es algo que podemos ir haciendo de forma continuada. Más ventajas. La memoria. Para nuestro cerebro le es fácil recoger la información tal como la presentan los mapas mentales. Le es fácil porque nuestro cerebro funciona así. O sea, el señor Buzán, hay que decir que él era profesor en teoría del aprendizaje, es doctor en psicología, y él era el responsable de la cátedra de aprendizaje y él daba clases. ¿Y qué ocurría? Él daba clases de forma magistral. Y entonces decía, estoy haciendo lo que digo que no hay que hacer. Me estoy poniendo aquí encima de la tarima y voy dándole, ¿no? Y yo digo que en aprendizaje lo que hay que hacer es mover, utilizar imágenes, utilizar colores, utilizar asociaciones, ¿no? Y yo lo estoy haciendo de otra manera que no tiene nada que ver. Y entonces hizo el proceso inverso. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro funciona de forma de pensamiento irradiante.
¿qué es lo que va a hacer una herramienta para darle la información a mi cerebro de tal manera que lo capte rápidamente? Por lo tanto, a nuestro cerebro le es muy fácil memorizar los mapas mentales, le es muy fácil entenderlos y volver a ubicar la información dentro de un mapa mental. Es un proceso natural para el cerebro. Nos cuesta menos memorizar si es así. Y evidentemente esa creatividad planificada que ya he comentado como una de las ventajas clarísimas. Nos obligamos a ser creativos. Habéis visto antes cuando ponía mi mapa, los dibujitos no son ninguna maravilla. Yo no sé dibujar, no sé música, no sé dibujar, como siga haciendo de propaganda. Sin embargo, me he ido atreviendo y cada vez hago dibujitos de más maneras y con más detalle y bueno, me lo paso mejor. Creatividad, ¿no? Ir estimulando las zonas creativas de nuestro cerebro que ya valen. Y finalmente, el modelo gráfico. Si lo ves aquí, el ordenador, el portátil queda así, yo poniendo. Este es el primer mapa mental que hice, ya más o menos pasaba limpio, de la primera sesión que hice de mapas mentales allá por el 2007. Y bueno, son... Y ya lo ves y enseguida te sitúas y en base a eso puedes coger y puedes volver a reproducirlo con una rapidez que no hay lista de la compra que no la dé. Entonces, que es un modelo gráfico y te correlaciona todo, pero de una manera distinta. Y este es el mapa mental sobre cómo hacer mapas mentales. A ver, la estructura, de aquí de ahí no veis, ¿no? Me pongo ahí. Mejor aquí. Vale. La estructura del mapa mental es una estructura irradiante, quiere decir que parte del núcleo central y se va a otros núcleos que irradian. Y parte siempre lo más importante en el centro. Lo más importante está en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una estructura irradiante. El sentido de construcción y de lectura, yo os decía que antes, al principio, cuando uno ve el mapa mental, siempre piensa en vaya lío, vaya galimatías, esto no lo entiende nadie. Sin embargo, la estructura tiene un orden interno tremendo. La estructura el sentido es el sentido horario de las agujas del reloj. Se construye y se lee de las 12 a las 12. ¿De acuerdo? Se lee de esta manera. Y se construye igual. Es absolutamente ordenado y jerárquico. Esto es más importante, luego viene esto más importante, luego esto y luego esto. ¿De acuerdo? Hay jerarquía. Lo más importante en el centro. Luego vienen las ramas principales, luego vienen las subramas. Los mapas mentales han de ser, aunque algunos que ya habéis visto lo dudéis, pero han de ser muy claros. Han de ser... Luego vas a internet y encuentras lo que encuentras, y encuentras absolutas cosas abigarradas y llenas de información. El señor Buzán nos apunta que en los mapas mentales tenemos que poner palabras, no frases. ¿Por qué? Porque las palabras lo que generan es un núcleo de asociaciones. Las palabras sueltas serían, vamos a utilizar conceptos. El término sería, lo que utilizamos en un mapa mental son los conceptos clave de aquello que queremos poner. Y los conceptos lo que tienen es que son como esos anzuelos múltiples que tú los pones y algo caerá, aunque sea una gota. Algo cae, algo pesca. Entonces las palabras, si las pones solo la palabra, es mucho más creativa y genera muchas más opciones que si pones una frase cerrada. Una frase cerrada te cierra la rama. Sin embargo, si ponemos palabras, después de una palabra siempre hay otra. Si yo os preguntara después de claridad qué más podemos poner relacionado con claridad, enseguida pondríamos una decena de palabras. Y conexiones. Conexiones entre las ramas principales o entre
los conceptos principales. Las conexiones en los programas y cuando lo hacemos a mano las ponemos en discontinuo. Eso en cuanto a la estructura. Es un entorno creativo con una estructura interna bestial. El papel en blanco. Yo utilizo colores amarillos así o color hueso, pero bueno, me gusta, los distingo. Yo soy muy visual y entonces yo enseguida veo los colores amarillos, para mí tienen información. Hay otros, en algunos ejercicios los tengo en rosa, en las lecturas en azul. Yo utilizo un código de colores para mis papeles, entonces, pero el papel ha de ser en blanco, no cuadriculado. Si nosotros pusiéramos aquí una cuadrícula, nuestro cerebro al leerlo lo vería partido, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es transmitimos una información limpia al cerebro. Por lo tanto sería blanco en horizontal. ¿Por qué creéis que las televisiones cada vez más son así? No es una casualidad, es porque nuestro cerebro, nuestra visión es así. Entonces vamos a utilizar el papel en la dimensión óptima. Así somos capaces de recoger una cantidad de información y así otra. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro ve en apaisado. ¿De acuerdo? Y entonces él nos propone que los mapas mentales se creen en apaisado. No se rotan. Aunque veáis, si vais a internet veréis mapas mentales que empiezan a subir por los lados y dan la vuelta en caracolas y cosas de estas. Esto es nuestro cerebro. No lo ve bien, de verdad. Vemos las cosas que sea muy fácil, además, pensar que lo vais a coger, lo vais a mirar y no vais a tener que empezar a hacer así, a girarlo. Nada de girar, o sea, cuanto más fácil, mejor. No rotarlo, y en el centro pondremos el inicio del mapa y se nos propone que pongamos una imagen como concepto o una imagen que apoye al concepto. En este caso yo quería transmitir el concepto de creatividad, y puse el pitorcillo este. Entonces utilizar en el centro el concepto, siempre en letras más grandes. Fijaros que las letras van de más grande a menos grande. Y colores, utilizar muchos colores. Entonces, las palabras, las más importantes han de ser más grandes. La importancia está relacionada con el tamaño. Sobre la línea, curiosamente, las palabras no tienen que exceder a la línea ni debe sobrar línea. La línea debe ser igual de larga que la palabra. Y las palabras han de estar sobre la línea. Detrás de esto hay bases neurológicas, de verdad. Sé que cuesta creer y que al principio yo recuerdo, y tengo los primeros mapas que dejaba las palabras sueltas, ahora de natural ya voy así, ¿de acuerdo? Entonces sobre la línea, en el centro más grande, y utilizar tanto mayúsculas como minúsculas para destacar cosas importantes de cosas que lo son menos. Las líneas han de ser lo que él llama orgánicas, incluso su programa son todavía mucho más exageradas. Longitud igual que la palabra o igual que la imagen, y gruesas y delgadas, a medida que te alejas del centro son más finitas. Y luego tener un estilo. Todos terminamos teniendo un determinado estilo. Aunque los programas en esto dicen mucho, ¿por qué? Porque nos igualan mucho los estilos, aunque no creáis que hay gente que se lo ocurre. El estilo de ser personal, divertido, hacer énfasis en lo que nos importa. Es una herramienta que nos permite enfatizar lo que es importante para nosotros en ese momento y tenemos que utilizarlo. Mucha claridad y un código de colores. Yo, por ejemplo, en las presentaciones donde preparo clases, los ejercicios siempre tienen un puntito colorado, los pongo en rojo, y es un puntito colorado con un círculo. Y yo donde veo puntito y círculo, sé que hay ejercicio, que lo que toca es dinámica, toca el ejercicio. ¿De acuerdo? Código de colores, que nos ayuda. Y entonces, utilizar ideas que sean propias, sencillas, claras, divertidas y sobre todo significativas.
todo lo que ponemos en un mapa mental tiene que tener peso. Y si no, lo quitamos. Si no tiene sentido, si no tiene peso para el mapa, lo quitamos. ¿De acuerdo? Colores, se recomienda utilizar entre 3 y 7. Esto hay autores que se han dedicado a estudiar el impacto de si son más de 7 colores, hombre, si son 8, ¿no? Pero si son 12, ya 12 distraen mucho, y lo que eso es una algarabía de color, y a otros, a Matisse o a Kandinsky o a uno de esos, ¿no? Entonces, entre 3 y 7. Y las ramas, 7 más menos 2. Es decir, 10 ramas nos perdemos, y menos ramas parece que no está equilibrado, nos falta información. Ramas, cuando hablo de ramas, hablo de ideas centrales. Y utilizar mucho el tema de la asociación. Las palabras, los conceptos, tienen que tener asociación entre sí, tienen que tener una asociación clara. No hay una palabra que a la hora de mirarla no encontremos la asociación con el concepto anterior, ¿de acuerdo? Siempre vamos a encontrar esa asociación. ¿Siempre entendéis eso? Vale. Pues así es como funcionan los mapas mentales. Aplicaciones prácticas. Este es un mapa mental que montamos con una empresa. Estaban en un momento de cambio, eran una empresa con la que colaboro, y estaban en un momento de cambio, pasaban de ser una organización que tenía métodos y tiempos y pasaban a llamarse métodos y procesos, ¿de acuerdo? Y tenían que redefinir todas las funciones de las posiciones en los distintos centros donde estaban. Y entonces estaba el máximo responsable del equipo y los responsables por centros de trabajo. Y entonces hicimos el mapa mental aquí con el interrogante de cómo tiene que ser nuestro trabajo, y a partir de ahí montamos un mapa mental, que es este mapa mental, que tiene varios metros, y hoy por hoy, esto es de hace 2007, esto es de diciembre de 2007. Hoy por hoy toda la definición del puesto nació de su mapa mental. Otras utilidades: potencia la creatividad, genera nuevas ideas, ahorra tiempo, nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a organizar mucho más eficientemente nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros problemas, las aclara, ayuda a aclararnos, nos da una visión global de las cosas, facilita el análisis de situaciones con el fin de alcanzar determinados objetivos, nos ayuda a planificar, nos ayuda a analizar problemas y mejorar los procesos de toma de decisiones, mejora la capacidad de asociación de ideas, y ayuda a recordar fácilmente datos y eventos. Si hacéis un mapa mental de los cumpleaños de todos los conocidos, veréis que ya, si se os pasa, es porque queréis. De hecho, ahora Buzán, que es muy listo, vincula los mind maps con el Outlook. De verdad, y te genera alarmas. Lo tiene todo estudiadísimo. Es capaz de vincularte el mind map con el Outlook. Está todo ya. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que me voy a comentar. Es tremendamente poderoso el tener el mapa mental y poder leerlo, ¿sí? Pero es mucho más poderoso construirlo, porque hace que nuestro cerebro estructure, organice y priorice. ¿De acuerdo? El mapa mental, lo bueno es tenerlo, pero todavía mejor es hacerlo. De verdad, el tema de... Yo lo utilizo para tomar apuntes, lo utilizo para hacer síntesis, para hacer resúmenes, llevar cuestiones de temas pendientes. Cuando haces un mapa, que vosotros no porque eso lo tenéis todo por la mano, pero aquellas personas que a veces dicen, uy, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer hoy? ¿No? Hacéis un mapa mental de temas pendientes, y cuando tengáis el mapa mental de los temas pendientes, veréis cuánto tardáis en daros cuenta qué es realmente importante y qué
menos importante. No tardaréis nada. Incluso podéis agrupar por zonas de interconexión, por áreas de temas que cuando hago esto al mismo tiempo puedo hacer esto y esto otro. ¿De acuerdo? Cosas de este tipo se pueden hacer. En gestión de proyectos, bueno, muchísimas, yo lo utilizo habitualmente en casi todas las actividades, y además algunos los comparto, como el que habéis visto de la reunión, u otros los compartimos, porque hay códigos comunes y son códigos que entendemos fácilmente. ¿De acuerdo? En resumen, el mapa mental es una técnica que refleja la conexión neuronal entre ideas, conceptos, sensaciones, representaciones mentales, y nos va a ayudar a tener una representación no lineal de la realidad, que es mucho más rica porque hablamos de una representación no lineal y sistémica. ¿De acuerdo? Y eso es tremendamente valioso en el día a día. ¿Bien? Y además, no solo es una representación no lineal, sino que es una representación que involucra los dos hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Los dos están ahí involucrados en su creación y en su gestión. ¿De acuerdo? Además es curioso, se nos propone que hagamos dibujitos y utilicemos líneas de colores. ¿Sabéis por qué? Porque el mapa mental, cuando nuestro cerebro lo lee con dibujitos, con líneas de colores y con esas cosas, le da tridimensionalidad. Por lo tanto, en nuestro cerebro, por eso impacta tanto, porque nuestro cerebro lo ve en 3D. De hecho, una de las cosas que dice Buzan que hay que hacer es las letras, ponerlas también en 3D, darle fondo. En la medida que podamos, poner los muñequitos como si estuvieran en movimiento, el darle fondo, darle vida al mapa mental, porque eso impacta muchísimo más en nuestro cerebro a la hora de generar conexiones neurológicas y conexiones entre los distintos elementos. Queda a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. ¿Alguna pregunta? Primero que creo que dar una aplaudimiento que... Y ahora sí, preguntas. ¿Tenéis preguntas? Sara. Que lo hacen y además les sale. Pero si eso lo hacemos en un entorno planificado, no saldrá una vez cada 15 años, sino saldrá una vez cada tantos meses. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Igual, y con esto también quiero apuntar una cosa que es importante. En el entorno de creatividad, en el entorno de innovación, solo podemos ser creativos y ser innovadores si estamos dispuestos a equivocarnos y aprender. Fundamental. Solo si estamos dispuestos a equivocarnos y aprender, seremos realmente innovadores. Hay empresas donde la gente no se atreve a proponer nada. Y eso no es casual, eso es fruto de una historia donde la gente ha propuesto cosas, algunas han funcionado, otras no han funcionado, y si estamos en un entorno que castiga el fracaso, tendremos un montón de personas reactivas. ¿De acuerdo? Si castigamos el fracaso, solo tendremos gente que reaccionará a las peticiones, reaccionará a las demandas, reaccionará a los gritos, pero no vamos a tener personas ni creativas ni innovadoras. El que se piense que la primera idea que tenemos va a ser la bomba y va a funcionar, a lo mejor sí, eso en algunas películas ocurre, en algunas películas y en algunas realidades, pero no es la forma de trabajar con intención que yo os quiero proponer hoy. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo pongo, cuando hablamos de creatividad y de innovación, no sé si lo sabéis, pero la empresa del mundo que más plata compraba, ¿sabéis quién era? Hasta hace 10-15 años. La empresa del mundo que más plata compraba era Kodak. Era la empresa del mundo que más plata compraba. Kodak tenía unos laboratorios importantísimos, poderosísimos,
que hacían muchísima investigación, ¿de acuerdo? Y llevaban una línea de investigación importante. Antiguamente, los que habéis hecho fotografías con cámaras reflex lo sabéis, comprábamos las películas y decíamos ASA 100 o ASA 400, y algunos que ya eran la bomba, un ASA 1000, ¿no? O sea, ya era lo más de lo más. El ASA era y esto, a veces no nos gusta tener a alguien que sea muy soñador en la empresa, pero queremos innovar. No queremos gente original, no queremos gente creativa, pero queremos ser los número uno en innovación. Es una incongruencia. La imaginación, esa ensoñación, esa generar ideas novedosas, diferentes, nos lleva a ser creativos, y si las empresas son inteligentes, lo que harán será cristalizar esa creatividad en productos o servicios innovadores, en forma de gestionarse innovadora, ¿de acuerdo? Y eso sale, no lo olvidéis nunca, de los sueños de alguien. Alguien sueña que eso se puede hacer de otra manera, es capaz de hacer una propuesta, ahí estaría la creatividad, y alguien es capaz de aplicarlo, y ahí estaría la innovación, ¿de acuerdo? La creatividad sería el proceso mental que nos ayuda a generar esas ideas, mientras que la innovación sería la aplicación práctica de esas ideas en un entorno mucho más tangible, mucho más de eficacia y de objetivos organizacionales empresariales. ¿De acuerdo? Un par de definiciones de creatividad. Dice que la creatividad se manifiesta mediante la conexión nueva, original y explosiva de asociaciones diferentes, de elementos diferentes. Tiene que ver con lo que decía, alguien es capaz de soñarlo, de imaginarlo, y en cuanto lo plasmamos nos convertimos en creativos. ¿De acuerdo? También otra de las definiciones, la capacidad de pensar más allá de las ideas admitidas, combinando de forma inédita conocimientos ya adquiridos. Con mucha frecuencia asociamos el ser creativo con inventar algo que no existía. No necesariamente. La creatividad siempre parte de algo que ya existe, que ya tenemos a nuestro alcance, ya tenemos en nuestro entorno. Y las innovaciones son frutos de un desarrollo reflexivo, lógico y estructurado. La innovación es creatividad llevada en un entorno de planificación. Es muy difícil, hoy me levanto y hoy voy a innovar. Hay personas que lo hacen, hay empresas chicas fundamentales de lo que es la creatividad y del pensamiento creativo. Son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. La fluidez como capacidad de generar una cantidad importante de ideas, una cantidad importante de respuestas a un pensamiento que ya está establecido, a una pregunta que nos estamos haciendo. Fluidez como capacidad de generar muchas ideas, muchas respuestas. La flexibilidad tendría que ver con la capacidad de tener una visión más amplia de nuestras alternativas, de las opciones que vamos a utilizar. La originalidad es pensar nuevas ideas o pensar el mismo problema de forma diferente o la misma solución de forma diferente. Siempre o con mucha frecuencia pensamos que la creatividad tiene que ver con algo nuevo, pero muchas veces es no necesariamente algo nuevo, sino algo de forma diferente. Y eso me conlleva el ser creativo, el proponer una solución novedosa al mismo problema. Eso también es creatividad, la originalidad en la respuesta. Y finalmente, elaboración. La creatividad y la innovación requieren de una parte importantísima de trabajo, de elaboración. Podemos tener un sueño, pero si no hay un trabajo importante, difícilmente conseguiremos que cristalice en una solución aceptable, en algo que podamos manejar, en algo que podamos desarrollar. Y el lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro de la creatividad y de la innovación es algo que ya conocemos: el conformismo, la rigidez, las críticas precoces, el estar siempre aferrado a normas, a dogmas, a
esto es lo correcto, ¿de acuerdo? A procedimientos fijos, el de desvalorizar o el no valorar lo desconocido o lo que no conocemos o lo que conocemos poco, las ideas de los demás, ¿no? El estar sometidos a la autoridad, el tener miedo a cambiar, ese miedo tan humano que es el miedo a hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Jo posaré a disposició de Sara la presentació per si algú de vosaltres la vol tenir, no tinc cap problema en compartir-la amb vosaltres. Tot al contrari. Einstein, que vamos haciendo de tanto en tanto alusión a él, decía una frase que en este momento nos viene que ni pintada. Decía que en los momentos de crisis la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y es algo en lo que creo profundamente. Antes tenía la suerte de hablar con el responsable de emprendeduría y en este momento necesitamos gente imaginativa, gente creativa, gente con capacidad innovadora y con capacidad de emprender proyectos. Y para este tema en concreto, todo lo que sería la utilización de un mapa mental es algo que nos puede ayudar y nos puede ayudar y mucho. Imaginación. ¿Por qué imaginación? ¿Por qué la imaginación es tan importante? Pues la imaginación es importante porque la imaginación y la creatividad se da en las personas, ¿eh? La imaginación sería ese sueño que nos ayuda a generar ideas, ese sueño que nos fija objetivos ambiciosos, que nos ayuda a generar alternativas muchas veces imposibles hasta que alguien nos las prueba, ¿de acuerdo? Hay muchas de las cosas que hacemos y con las que tenemos hoy en nuestro entorno que eran hace unos años poco menos que imposibles y hoy están en la mano de los niños, en la mano de los adultos. Imaginación, en el centro, creatividad, la creatividad es la puesta en práctica de ese sueño, de esa ensoñación, de esa imaginación, cuando lo plasmamos en algún tipo de objeto o lo plasmamos, lo cristalizamos en algún tipo de obra. Puede ser una obra literaria, puede ser un cuadro, o puede ser una idea como podemos pensar en los mapas mentales. Y finalmente, imaginación, creatividad, y finalmente lo que tenemos en las empresas es innovación. La innovación no sale porque sí, la innovación sale de personas que sueñan cosas. Finura del grano que te permitía hacer fotos de mayor calidad. Y mientras Kodak dedicaba sus laboratorios y sus investigadores a ver cómo podían hacer más pequeño el grano de plata en las películas, hubo otra gente que se dedicó a inventar la fotografía digital. ¿De acuerdo? Soñó que se podían hacer fotografías de otra manera y soñó que la forma de capturar las imágenes podía ser a través de información digital. Y mientras unos investigaban y gastaban toda su fortuna en investigar el asa de las películas, habían otros que dejaban de utilizar películas para siempre. ¿De acuerdo? Eso se llama innovación disruptiva, innovación de antes y después. Hay antes y un después de la fotografía digital. Hay personas, evidentemente, que siguen utilizando películas. Deciros que el año pasado Kodak entró en expediente de suspensión de pagos y que de hecho ha cerrado a nivel mundial. Puede quedar alguna sucursal, puede quedar algo, sin embargo ha quedado absolutamente fuera de mercado. ¿De acuerdo? Hay tecnologías que alguien sueña, las hace posibles y generan un antes y un después. ¿Con esto qué quiero decir? Que ha habido un montón de pruebas antes de llevar esto a fin, de llevarlo a buen puerto. Claro que ha habido equivocaciones muchísimas y claro que habrá habido tentación de dejar de investigar en esa línea porque ¿para qué si ya tenemos lo otro? ¿De acuerdo? Sin embargo, en el mundo en que estamos, en la sociedad en la que estamos, que es una sociedad del conocimiento, es una sociedad donde tenemos toda la información al alcance de los dedos, o de los móviles, da lo mismo, enseguida podemos acceder a la información en tiempo real, hará falta algo más.
hará falta esa creatividad y hará falta esa interconexión que la información la consiga transformar en algo creativo, en algo innovador. En ese sentido, la herramienta que yo os presento y el concepto que yo os presento creo que ha aportado mucho y sigue aportando y va a seguir aportando mucho en los próximos años. Finalmente, las 4 características